Hola, hola, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen. Estábamos esperando que se integraran algunas personas. Buenas tardes. Les comento que está habilitado el chat por si quieren escribir. Aquí los estamos leyendo a todos. Bienvenidos. Pues vamos a dar por iniciada la sesión. Hola a todos, bienvenidos. Quiero empezar agradeciendo a cada uno de ustedes por haberse registrado y unirse el día de hoy con nosotros. La verdad es que estamos muy emocionados de compartir con ustedes detalles sobre nuestro curso de diseño de iluminación en el campo expandido, que ustedes ya han estado viendo información. Este webinar vamos a aprovechar la sesión de hoy porque este webinar les va a dar una probadita de lo que van a poder aprender en el curso de iluminación que diseñamos, que arranca el 12 de agosto. Entonces van a ver un pedacito de todo lo que van a poder aprender. Y para quienes no nos conocen, Knowlight es una plataforma educativa independiente. Nuestra misión es compartir nuestra experiencia en diseño de iluminación, haciendo accesible esta disciplina para que más personas puedan crear espacios inclusivos y eficientes. Ahora, permítanme presentarles a nuestro destacado profesor Jesús Telles. Jesús es arquitecto con estudios en artes plásticas. Ay, un segundito, estoy dando el acceso a todos. Jesús es arquitecto con estudios en artes plásticas y también tiene una maestría en diseño industrial por la UNAM. Ha realizado diplomados en diseño de iluminación por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y en diseño de servicios por Centro. Jesús tiene una vasta experiencia habiendo trabajado en diversos despachos de iluminación como Luz en Arquitectura e Ideas en Luz en México. También creó y dirigió la Academia de Diseño de Iluminación de Grupo Construlita y estuvo a cargo del centro de diseño de la misma. Además, Jesús complementa su práctica profesional con la docencia, siendo miembro educador de la International Association of Lighting Designers, la IALD, y ha impartido cursos y talleres en prestigiosas universidades. Ha colaborado en proyectos académicos con el TEC de Monterrey y la UDEM. Recientemente, en 2023, creó y coordinó junto con el posgrado de iluminación de la Universidad Nacional Autónoma de México el Congreso Internacional Perspectivas Latinoamericanas en Iluminación. El equipo de Knowlight y yo estaremos atentos a sus mensajes en el chat, así que no duden en escribirnos cualquier pregunta o comentario y los invito a disfrutar esta sesión y aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. Sin más preámbulos, le doy la palabra al maestro Jesús Telles y bienvenidos a todos los que están conectando de Colombia, Panamá, México, de todos los países. Aquí estaremos atentos al chat. Maestro Jesús, le cedo la palabra. Listo, muchas gracias, Jackie. Pues bueno, gracias a todos por reunirse aquí y pues participar, darse un espacio para tomar esta sesión y conocer un poquito más sobre diseño de iluminación y también para platicar un poco sobre el curso, ¿no? Prácticamente hicimos esta sesión porque había dudas, ¿no? Sobre el contenido del curso, nos preguntaban algunas cosas y decidimos hacer esta sesión pues a manera digamos, para dos cosas, ¿no? Por un lado, para platicar sobre iluminación propiamente, ¿no? Desde una visión muy particular, ¿no? Que es digamos, la propia, y la visión que tiene No Light. Y la otra también es, pues, para mostrar qué se va a ver en el curso, a lo largo del curso, para que también sepan exactamente este temario que se desarrolló y que algunos de ustedes han visto en el folleto, para que ustedes puedan ver exactamente hacia dónde va el curso, ¿no? ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Cómo se puede aplicar esto? Y qué es realmente lo que pueden esperar de formar parte de este curso, ¿no? De diseño de iluminación en el campo expandido. Entonces, voy a ver, un momento. Aquí está, ¿no? Quiero platicarles un poquito sobre Knowlight. Digo, ya dieron una pequeña introducción sobre Knowlight. Knowlight es un proyecto nuevo. Si bien la experiencia que tengo, pues ya tiene más o menos 14, 15 años en el medio de la iluminación, en distintas facetas, ¿no? Por ahí pasando por el arte plástico, yendo hacia el diseño industrial, metiéndose en la parte directamente de la arquitectura y decir muchas exploraciones, pero al final toda esta experiencia que a lo largo de estos 14, 15 años he ido recogiendo, digamos que tiene fruto, ¿no? En este proyecto que es Knowlight. Y Knowlight está basado en esta expresión, ¿no? Que es a Light for All, y que en realidad es un manifiesto.
casi casi lo que podría decir es que Knowlight está para ustedes, ¿no? Y por ustedes, es decir, lo que busca Knowlight es acercarse, ¿no? O acercarle conocimiento de iluminación a todos, ¿no? De ahí viene este nombre, a Light for All, que en realidad es un manifiesto. Pueden ir a nuestra página, digo, ahorita les vamos a compartir la liga para que conozcan el manifiesto y vean cuál es la filosofía que hay en Knowlight y por qué existimos, ¿no? Por qué es lo que, por qué decidimos, ¿no? Crear el proyecto. Y al final lo que buscamos es, o lo que uno se da cuenta cuando está en el medio de la iluminación, es que la luz es muy importante para la arquitectura, pero también para el ser humano, ¿no? Para el beneficio del ser humano. Es decir, hay mucha gente por aquí que tal vez ya sabe de iluminación o ha entendido de iluminación, o sabe un poco más, un poco menos, pero pues en los últimos años se ha descubierto mucho este efecto que tiene la luz, ¿no? Sobre la salud, incluso sobre ciertos efectos a nivel ecosistema. Y por un lado, a pesar de que gente que está en el medio conoce, hay mucha otra gente que no, ¿no? O sea, que desconoce estas afectaciones por la luz. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Que No Light pueda tener, genere este acercamiento del conocimiento de la luz a más personas, tanto profesionales, para que lo puedan aplicar y más arquitectura se vea beneficiada, pero también para aquella gente que vive la arquitectura y que se pueda beneficiar de proyectos bien iluminados, ¿no? Digamos, ese es el objetivo de No Light. En realidad es esto, ¿no? O sea, lo que decimos es una luz para todos y lo que buscamos es transmitir, compartir el conocimiento, democratizar el conocimiento en diseño de iluminación y que no se quede en proyectos muy particulares, sino que pueda tener un mayor alcance. Y esa es la filosofía que hay, ¿no? Entonces, por eso es que estamos aquí, por eso es que Knowledge existe, y era un poco eso lo que les queríamos platicar. Ahora, ya para entrar un poco a la sesión, hay dos objetivos principales, ¿no? Lo que les decía de por qué hicimos esta sesión, y una es mostrar la importancia de la iluminación en la arquitectura y analizar cómo la luz es un material que ayuda en la construcción de significado dentro del espacio. Esto que digo es una visión muy particular de la luz, lo que digo es una visión que se ha desarrollado, ¿no? A lo largo de estos 15 años y con la formación que he tenido, y es una visión, pues digo, que no se va a encontrar en un libro o en un manual, no, ya es una cosa muy particular, es una forma en la que yo he entendido la luz y en la que lo he estructurado. También llevo ya más o menos como 8 años como docente y tanto la práctica profesional como con la docencia me ha hecho ir puliendo esta forma de enseñar, ¿no? Para mí lo fundamental es enseñar. A mí me apasiona mucho la docencia porque yo creo que cualquier conocimiento que uno tenga no tiene sentido si no se comparte, ¿no? Creo que para mí eso es lo fundamental. Y para mí, por eso es que es muy importante este proyecto de Knowledge, ¿no? Porque al final es esta experiencia o esta forma de entender la luz, lo más importante es transmitirla, ¿no? Y que más personas puedan reflexionarla, ¿no? Más bien es esto, ¿no? No tanto seguir métodos o maneras, sino más bien que sea un camino de reflexión y que usted les deje esto, ¿no? O sea, una manera de pensar sobre la luz. Y la otra es también explicar el enfoque teórico educativo de Knowledge, y es esto, ¿no? O sea, mostrar esta visión que hay de la luz, pero también cómo esta misma visión de la luz la estamos enseñando en Knowledge y que es precisamente cómo se ha estructurado el curso al que los estamos invitando a participar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a revisar durante la sesión? Hay 6 temas que vamos a ir revisando y desglosando y tratando de reflexionar un poco sobre la luz. Lo primero es el tema de comprender la luz, porque es importante comprender la luz. Después vamos a hablar del campo expandido, que es precisamente lo que da soporte, ¿no? O alrededor de lo que gira el curso. Vamos a hablar también de contexto y signo. Ahorita vamos a ver exactamente a qué nos referimos. Y vamos a hablar también de estructura y percepción, es decir, cómo la luz se estructura y cómo también es la materia, ¿no? Que ayuda a percibir de tal o de una u otra manera los espacios. Vamos a hablar de conceptualización y el diseño de atmósferas. Y por último, pues, cómo todo esto se aterriza en el proyecto de iluminación. Entonces, comprender la luz, ¿no? Es lo primero que platiquemos. Y muchas veces me gusta iniciar a mí estas pláticas preguntándoles o comentándoles a ustedes qué piensen en una playa. Es decir, digamos que si ustedes van a tener unos días de vacaciones y se van a ir o deciden irse a la playa, quiero que piensen en eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la playa que ustedes tienen en la mente? Y yo creo que todos tenemos una, ¿no? Todos tenemos una playa, ¿no? En la que quisiéramos irnos a lo mejor ahorita o en las próximas vacaciones. Y en ese momento que ustedes tienen en mente esa playa, les voy a mostrar, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si ustedes llegaran a esa playa
y la playa se mostrara así, ¿no? Yo creo que ninguno de ustedes pensó en una playa con estas características, ¿no? Creo que la playa que teníamos en mente era muy diferente. O por ejemplo, esta playa, ¿no? Creo que tampoco nadie se imaginó esta playa, ¿no? Con estas características. Creo que el espacio que todo el mundo imaginaba o lo que todos pensamos cuando vamos a una playa es este, ¿no? Aguas muy azules, ¿no? Muy turquesas y estos solos muy brillantes. Pero al final, lo que quiero que piensen es cuando tenemos estas imágenes que están aquí ya, las tres al mismo tiempo, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia en estos tres espacios? ¿No? ¿Qué es lo que hace diferente a cada una de estas playas? Y al final, si vemos, la playa es la misma, ¿no? En realidad la playa es la misma, y lo único que está haciendo la diferencia es la luz, ¿no? O sea, la manera en que la luz está estructurada, la manera en que la luz está configurada, así es la manera en que la luz está haciendo que ese espacio se perciba y se revele ese espacio, es lo que está haciendo que se vea de una manera o de otra, ¿no? Digo, creo que nadie se imaginó una playa nublada, ¿no? O con esta textura muy grisácea, creo que todos imaginamos esta otra playa. Y al final lo que quiero mostrar aquí únicamente es las posibilidades de la luz, ¿no? La capacidad que tiene la luz de modificar la percepción y también de tener un impacto a nivel sensorial, a nivel emocional. Y la idea de esto es que ustedes piensen en que cuando ustedes están diseñando o cuando ustedes están viviendo un edificio, muchas veces el impacto emocional que estamos teniendo o la manera en la que estamos percibiendo no es tanto por la arquitectura en sí misma, sino por la manera en que la luz está configurando el espacio y por la manera en que la luz está afectando la percepción de ese espacio. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que damos estas imágenes, ¿no? Y muchas veces sucede que cuando uno está diseñando, pues toma ciertos análogos, ¿no? Como que va y una búsqueda, ¿no? De ciertas intenciones que está buscando de diseño. Y por ejemplo, lo que pasa aquí, ¿no? A lo mejor alguien se imagina, ve este espacio y dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría que mi casa se viera como esta. Y cuando lo hace se ve así, ¿no? Y lo que quiero que vean es los acabados, los dos tienen madera, el tono de los muebles es el mismo, es un tono muy crema, ¿no? Muy suave. Los muros son verdes, algunas superficies son blancas, pero la percepción que se tiene es muy diferente, ¿no? O sea, por mucho que una persona hubiera replicado la paleta de colores, al final la percepción es muy distinta y de nuevo, ¿no? Es un tema de cómo la luz está afectando en el espacio, ¿no? O de nuevo esta imagen. Es una atmósfera muy oscura, pero al final, ¿qué es lo que sucede? Tiene un carácter muy cálido, muy acogedor. ¿Y qué pasa aquí? ¿No? A lo mejor los muros no están negros, pero la sensación es muy fría, ¿no? Es muy, se siente como muy abierta, ¿no? Muy deslumbrante, a diferencia de lo que sucede en la imagen izquierda. Entonces, de nuevo, ¿no? Lo que quiero hablar es exactamente del impacto y de la fuerza que tiene la luz. Entonces, esto de aprender a observar la luz es algo fundamental y es uno de los primeros ejercicios que se hacen o que me gusta hacer a lo largo de los cursos con mis estudiantes. Y es precisamente empezar a sensibilizar a la gente a que observe la luz, ¿no? Algo que sucede es que la luz no se ve, ¿no? O sea, es una realidad. Lo que vemos es cuando el objeto brilla, ¿no? O sea, lo que vemos son objetos brillando cuando la luz incide sobre la superficie, ¿no? De estos objetos. Pero la luz nunca se ve. Y esa es la gran dificultad y el gran problema de todo esto, que como no somos capaces de captar la luz o de ver la luz, sino que lo que vemos es la materialización, ¿no? Ya el objeto en sí. Ahí es donde empieza el problema, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos y empezar a captar la luz, ¿no? Empezar a observar y empezar a ver qué es lo que está haciendo, cómo está configurando, cómo está afectando y cómo está reaccionando en el espacio. Y eso que van a ver aquí y la mayoría de lo que van a ver en la presentación, en realidad son ejercicios de alumnos y de cómo se ha ido abordando, ¿no? Y de cómo se resuelve, ¿no? O cómo se va evolucionando a lo largo de los cursos, ¿no? Y es esto, ¿no? Por ejemplo, estos son unos registros que llevaron a cabo unos estudiantes y lo que decían ellos era esto, ¿no? O sea, cómo de repente, pues a lo mejor uno ve las sombras, pero de repente cómo las empieza a ver no tanto a partir de las sombras, sino a partir de la luz y de cómo la luz está generando estos efectos, ¿no? O luego este otro imagen del lado derecho, también esta persona decía cómo a lo largo de distintos momentos del día y con algunos filtros, de repente el espacio se empezaba a transformar y era algo que decía esta chica, yo no había notado
esta cuestión del espacio, ¿no? Por ejemplo, en esta otra imagen lo que vemos es, este estudiante lo que notó un día era como la misma calle, dependiendo del día y dependiendo de ciertos momentos, de repente tomaba otras características, ¿no? Parecen que son calles distintas, pero en realidad es la misma calle. Y lo que está haciendo que se perciba de una manera muy distinta es precisamente la manera en que la luz está interactuando con el espacio, ¿no? Em, Esto que les digo es primordial, ¿no? Es fundamental para aprender a trabajar con la luz. Si no somos capaces de verla, de captarla y de entenderla, se vuelve algo muy difícil. Y yo en esta imagen lo que hice fue ponerles un pequeño recorte del Instagram de John Posson. Si no lo conocen, algunos, digo, John Posson es un arquitecto minimalista, y él tiene dos cuentas, tiene una cuenta que es la que está ahí, que dice John Posson Works, que habla de su trabajo, y tiene esta cuenta que es una especie de cuenta personal, donde todo lo que él hace es hacer registros de luz, ¿no? O sea, lo que quiero ver es cómo él como arquitecto entiende esta importancia de la luz. Y lo que yo diría es que, pues en realidad yo creo todos los arquitectos, o no ha habido un solo arquitecto que no entienda el poder y el valor de la luz como materia, ¿no? Dentro de la configuración de la arquitectura. Entonces, bueno, les dejo ahí está la referencia de John Poston también por si quieren entrar y revisar y ver todo el trabajo que hace y cómo él registra la luz. Y ese es uno de los primeros ejercicios que yo recomiendo, ¿no? Ir captando la luz, e irse sensibilizando, porque esto va a hacer que ustedes sean más sensibles y más perceptibles a trabajar con la luz, ¿no? Ese es principalmente el objetivo. Ahora, ¿qué sucede con el campo expandido, no? Porque también de repente por ahí hay mucha duda, ¿no? Oye, pero ¿qué es esto del campo expandido? ¿A qué se refiere o de qué trata? Y en sí, el campo expandido, ¿no? Es un concepto teórico dentro de la escultura contemporánea, es una reflexión teórica que se hace a partir o a finales de los 70. Y lo que habla el campo expandido es una reflexión posterior a lo que sucede después de la modernidad, ¿no? En la escultura, cómo los escultores empiezan a reaccionar en la escultura y cómo la escultura empieza a tener otras características. Y lo que hace este texto es reflexionar y entender cómo la luz, perdón, cómo la escultura, ¿no? A partir de una escultura tradicional, y pongo aquí un ejemplo de Rodin, cómo la escultura se va modificando y va rompiendo los bordes de la expresión, y de repente cómo la escultura entra en el campo de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, estas intervenciones de Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark era un arquitecto y decide irse a la escultura, hace unas intervenciones precisamente en la escultura, hace edificios que estaban a punto de demolerse, los interviene, hace estos gestos espaciales, ¿no? Que son muy de la arquitectura, pero que al final tienen un gesto muy escultórico. Y después también este texto del campo expandido reflexiona de cómo vuelve a expandirse los bordes del lenguaje, ¿no? De la propia escultura, y llega a esto, ¿no? A expandirse al paisaje, ¿no? Por ejemplo, estas obras de Robert Smithson, que ya tiene que ver mucho con land art. Pero entonces, esta forma de entender, ¿no? El campo expandido como esta forma de romper bordes y lenguajes y meterse en otros lados, es una manera que retomo, ¿no? Es decir, me tomo esta licencia, ¿no? De la manera en la que la escultura se mete a la arquitectura. Yo hago lo mismo, ¿no? Desde la arquitectura o desde el diseño de iluminación, retomo este concepto del campo expandido y lo hago yo ahora hacia la inversa. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo con esto del diseño de iluminación en el campo expandido? Es precisamente hablar del diseño de iluminación y transbordar, ¿no? Transbordar los límites, por un lado, eh, em, hacia disciplinas teóricas, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? O sea, hablar aquí de Human Centered Design, el tema wellness, ¿no? Cómo todo eso está relacionado con un tema de neuroarquitectura hacia el ser humano, ¿no? Hacia el beneficio del ser humano, es decir, retomar estas investigaciones, estos estudios, precisamente, ¿no? Para meterlos al campo de la eliminación, después apoyarnos, ¿no? En teoría antropológica y filosófica, análisis cultural y fenomenológico, y por otro lado, también hablar ya de cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, cómo el lighting design, ¿no? El diseño de iluminación se mete, ¿no? En la parte artística, y cómo nos robamos algunos elementos del espacio escultórico, ¿no? Teorías de atmósferas, y también nos metemos a la teoría de arquitectura y a la teoría del diseño. Es decir,
el campo expandido, lo que estamos haciendo aquí es retomar ese concepto, pero volcarlo, ¿no? De otras maneras y empezar a hacer que la luz se expanda, ¿no? O sea, que la luz se agarre de otros elementos, precisamente para empezar a hacer mejores exploraciones o llevar a otro nivel, ¿no? La experimentación con la luz en el espacio. Em, Ahora, ¿qué es lo que quiero compartirles? Que es también una forma muy particular de entender la luz y de analizarla, y es hablar de esto, ¿no? Del contexto y del signo, que es una manera de análisis de la luz. Por un lado, desde un punto de vista hermenéutico, ¿no? O sea, entender la luz desde un punto de vista hermenéutico, es decir, dentro de un marco simbólico cultural, y por otro lado, entender la luz desde la cuestión semiótica, ¿no? O sea, entender la luz como signo dentro de un lenguaje de comunicación. Ahorita van a ver esto y va a ser un poquito más de sentido. O sea, lo que quiero decir aquí es que a lo mejor muchos entendemos cosas de iluminación, ¿no? Como temperaturas de color o lámparas, tipos de lámparas, pero al final esos son simplemente como tecnicismos o elementos que están sueltos, pero que, por ejemplo, usar luz cálida, usar luz neutra, no dice nada, ¿no? Es decir, se queda simplemente en una solución técnica y no está hablando de ninguna manera, ¿no? Ahorita a aclarar un poquito a qué me refiero con esto. Cuando hablamos de la hermenéutica y a qué nos referimos es a entender qué significado tiene la luz en un determinado contexto, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Lo voy a referir a esta imagen, que es más bien un ejercicio de arquitectura, y ahorita lo voy a llevar a la luz. Pero, por ejemplo, ¿no? Este restaurante, ¿no? En uno de los viajes que hice por Centroamérica, encontré este espacio, y a mí me pareció maravilloso, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes qué es, pues a lo mejor muchos pensarían, bueno, pues es un restaurante, a lo mejor está, pues no sé, como en la zona maya, ¿no? O si estamos pensando en México, pues a lo mejor en Oaxaca o Chiapas, ¿no? O sea, como que cuando la gente ve esta imagen, muchos piensan eso, ¿no? O sea, como que es algún lugar de México, de Guatemala, y lo relacionan con culturas indígenas, ¿no? Y tiene toda la razón, pero este espacio es un Starbucks, ¿no? Y cuando digo que es un Starbucks, como que a mucha gente le sorprende, ¿no? O sea, ay, no pude imaginar que este espacio fuera un Starbucks. Y aquí estamos hablando precisamente de un entendimiento del contexto cultural, ¿no? Este es un Starbucks que está en Antigua Guatemala, ¿no? En la ciudad de Antigua Guatemala, en el centro, y lo que hicieron, pues en realidad es esto, ¿no? Retomar la cultura del lugar, retomar los elementos simbólicos y expresarlos, ¿no? De esta manera. Y la verdad es que hicieron un ejercicio bastante bien acertado, ¿no? Un ejercicio de diseño y de arquitectura. Y ahora esto lo quiero llevar al tema de la iluminación, ¿no? La luz también va a tener estas cargas simbólicas, ¿no? Y eso es lo que quiero que aprendamos a ver o que quiero dejarles y que ustedes puedan reflexionarlo después sobre proyectos y sobre su propia práctica en la arquitectura. Y esta imagen que ven es una imagen que tomé yo, es en Teotihuacán. Para los que no conocen México, Teotihuacán es una de las ciudades mesoamericanas más antiguas, es la ciudad que da origen al periodo clásico de Mesoamérica. Es una ciudad que vivió más o menos entre el año cero, ¿no? El 100 antes de Cristo, el año cero, hacia el 700 más o menos, ¿no? El 749, por ahí más o menos. Y esta ciudad tiene una estructura que se llama precisamente la pirámide del Sol, ¿no? Entonces, cuando vemos esta imagen, pues a lo mejor lo que pensamos es, bueno, pues simplemente ahí hay una foto de paisaje muy padre, ¿no? Donde está la estructura y está amaneciendo, ¿no? Porque esto es un amanecer. Yo esta fotografía la tomé en un recorrido que hice con arqueólogos del sitio y un arqueoastrónomo que era Daniel Flores, estaba ahí Jesús Torres, ¿no? Y por ahí Sergio Gómez, que son arqueólogos del sitio, me invitaron a hacer un recorrido en la madrugada, llegamos a las 4 de la madrugada, estuvimos caminando por Teotihuacán, y Daniel Flores, que era el arqueoastrónomo, nos llevó a un punto de observación astronómica, ¿no? Que era un punto de observación en el periodo teotihuacano que él había descubierto, y desde ahí tomamos esta fotografía. ¿Y qué es lo que sucede? Esta pirámide se llama la pirámide del Sol, precisamente porque durante los equinoccios, aquí estaba muy nublado, pero durante los equinoccios, el Sol se eleva exactamente al centro de la pirámide, ¿no? Entonces, en estos momentos, parece que el Sol surge de la pirámide, ¿no? Parece que está abriéndose la pirámide y que de ahí emana el Sol. Y eso es un fenómeno astronómico precioso. Y al final es esto, ¿no? Es entender el contexto cultural en el que está envuelto este edificio y la relación que tiene con la luz es algo que le va a dar este significado, ¿no? Es decir, por sí solo, pues como que puede no notarse o no darse cuenta,
pero cuando lo entiendes en el contexto cultural, adquiere otro significado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar en el curso, cómo la luz a lo largo de la historia de la arquitectura y dependiendo de cada momento y región y cualquier contexto político, ideológico, religioso, lo que fuera, la construcción de los edificios va a tener un significado muy distinto en cómo la luz se está aplicando en ese contexto. Y por eso es que es muy importante entender el aspecto hermenéutico, ¿no? Es decir, entender todo el contexto. Porque también si no nos entendemos en el momento actual y si no nos entendemos desde la región de la que estamos hablando, ¿no? Particularmente Latinoamérica, pues de repente podemos estar usando discursos que a lo mejor no coinciden con el contexto cultural, ¿no? O eh, con el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Donde se desarrolla la arquitectura. Ahora, la otra cosa que también es bien importante entender de la luz es la cuestión semiótica, y esto es cómo funciona la luz como un sistema de signos, ¿no? Aquí es donde les digo, ¿no? El tema de la luz no es nada más, pues decir, ¿no? Pongo 3000 Kelvin o 4000 Kelvin y ya tengo una atmósfera, o ya transmití algo, ¿no? Un significado con la luz. Lo que estamos haciendo es hablar, ¿no? Cuando diseñamos arquitectura, hablamos, ¿no? Cuando hacemos música, hablamos, ¿no? Cuando hacemos arte, pintura, escultura, cualquier manifestación cultural, ¿no? Cualquier creación cultural, lo que hace es transmitir. Y cuando estamos metiendo luz al edificio, cuando estamos configurando la arquitectura para que la luz incida dentro del edificio y se exprese, pues estamos tratando de decir algo, ¿no? O sea, cuando uno entra a una iglesia, lo que le habla del espacio, de la sacralidad de ese espacio, es la manera en que la luz se está comportando. Ese es el ejemplo más claro de entender cómo la luz habla, ¿no? Y es lo que tenemos que entender y empezar a estudiar, que la luz se puede estructurar de una manera en que se entienda como un sistema de signos y en el que ustedes lo puedan comprender y puedan lograr hablar con luz, ¿no? Y transmitir mensajes, ¿no? Este ejemplo que les pongo es una manera muy clara de cómo la luz está hablando y cómo la luz está transmitiendo un mensaje. Hay una emoción y hay un contexto. Y si ustedes ven esta imagen, pueden sacar conclusiones de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Estas personas únicamente se ven en sombra y de repente lo único que se ve es como estos perfiles, ¿no? Estas como luz cálida muy hacia abajo y nos da este entorno muy misterioso, ¿no? Como muy de penumbra. Y eso es lo que les quiero decir, ¿no? No es nada más el tema de que se colocó luz cálida. No, no es eso, es la manera en la que se estructuró, es la manera en la que el diseñador de iluminación quiso hacer hablar el espacio y que se entendiera una intencionalidad, ¿no? En esto que estamos viendo. Entonces, la manera en la que se percibe o que se comprende esta imagen es precisamente a partir de cómo este diseñador hizo que la luz hablara y que la luz mandara un mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dentro de un contexto cultural, tenemos que hablar de una manera particular para que la luz exprese y para que la luz lance un mensaje de qué es lo que estamos percibiendo en el espacio arquitectónico, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Si ustedes lo empiezan a analizar y si ustedes lo empiezan a practicar, a poner en práctica en los espacios que visiten, van a ver de qué manera la luz es la que está hablando, ¿no? Porque pueden tener los acabados que quieran, pero al final la que va a hacer que eso se perciba es la luz, ¿no? La manera en que se configure. Entonces, por eso que es muy importante entender la luz y no nada más es un acto de aventar luz, ¿no? O de que se vea, ¿no? La idea es de qué manera la luz va a expresar, ¿no? Por eso es que es muy importante esta parte. Que es otra parte también fundamental, hablar de estructura y percepción, ¿no? Estructura, lo que decimos es cómo la luz nos ayuda a configurar el espacio y cómo la luz nos ayuda también de nuevo al tema de la percepción, ¿no? Si no dominamos el lenguaje, ¿no? De nuevamente voy a la parte semiótica, si no dominamos este lenguaje de la luz, difícilmente vamos a poder hacer que esto se entienda o se lea, ¿no? Aquí pongo unas imágenes muy generales de un espacio, es el mismo espacio el que vamos a ver, y de repente vamos a ver que dependiendo de cómo está configurada la luz y de cómo está sembrada, se va a percibir de una manera u otra, ¿no? Vean lo que sucede aquí, hay un espacio muy general, muy difuso, y de repente vean lo que sucede, ¿no? En automático el espacio se modifica y se hace como más misterioso, ¿no? Se hace una atmósfera muy distinta a lo que teníamos acá, ¿no? Aquí todo se ve y aquí de repente hay como un silencio, ¿no? Hay como un espacio de penumbra, incluso la luz, ¿no? Se materializa, se alcanza a ver un poco como cómo baja el ángulo, ¿no? El haz de luz. O por ejemplo esto, ¿no? Cómo se muestra atrás, ¿no? Como si salía de unos hoyos, ¿no? La luz. Y es esto, ¿no? Hay que aprender a configurarla, hay que aprender, ¿no? A qué queremos que diga y que no
sea un accidente, ¿no? Que no la luz se vuelva un accidente en el espacio y que de repente haga algo que no queremos que haga en el espacio, ¿no? O aquí, ¿no? De repente aquí la luz ya tiene un carácter un poquito más formal, ¿no? Toma este elemento muy visual, ¿no? En un peso formal, ¿no? Como algún tipo de traves, ¿no? Algún tipo de pérgolas. Y también aquí es otra forma en que la luz va a empezar a hablar, ¿no? A nivel también perceptivo, ¿no? Como estructural, ¿no? En la cuestión visual. Y aquí es otro de los ejemplos muy claros, ¿no? ¿Qué sucede en este espacio, ¿no? Cuando tiene una luz que de repente nada más se pensó como para que haya luz, ¿no? Y no se pensó, por ejemplo, como lo que sucede en este espacio. Entonces, esto es lo que puede suceder cuando no se tiene el control, cuando no se conoce, ¿no? El lenguaje de la luz. De repente podemos hacer que no se hable, ¿no? Algo que tiene que suceder es que la luz va a modelar la arquitectura, ¿no? Tenemos que entender muy bien la arquitectura, una para que exprese y la otra para entender y resaltar el espacio arquitectónico, ¿no? Lo que está buscando el arquitecto. Lo que tenemos que hacer es muy bien, entender muy bien la geometría y las intenciones del espacio y a través de la luz resaltarlo, ¿no? De una manera muy discreta y muy sutil, empezar a modelar, ¿no? Lo que va a hacer la luz es modelar, ¿no? Es un poco, yo por eso digo, ¿no? Es una visión muy, muy de la plástica, muy de la escultura, y pienso mucho en la escultura de Rodin, ¿no? La manera en la que tenía de Rodin de modelar de alguna manera muy brusca, ¿no? Donde él dejaba las improntas, ¿no? Como muy marcadas, no era una escultura muy suave, era mucho como para hacer este reflejo de la luz, ¿no? O sea, eh, estas marcas que tiene la escultura de Rodin, ¿no? Que se ve como muy, parecía muy, muy Oscar. Al final lo que estaba buscando Rodin era un tema de reflexión de la luz y de cómo el modelado, ¿no? Se percibía. Y es lo que tenemos que hacer en la arquitectura con la luz, ¿no? Es lo que quiero o lo que buscamos enseñar, ¿no? Y aprender. Y ahora, la otra parte que también es súper importante es el tema de conceptualización y diseño de atmósferas, ¿no? No es nada más meter la luz y así, sino más bien tenemos que reflexionar sobre los conceptos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir desde una parte conceptual, ¿no? Esto tiene que ver mucho con reflexiones teóricas y con el diseño de atmósferas, ¿no? Cómo todo esto de después se tiene que configurar en una atmósfera para crear un impacto emocional, ¿no? Todo lo que van a ver a partir de aquí son ejercicios de alumnos, ya cuestiones muy, muy, muy conceptuales y algunas pruebas. Y aquí son simplemente ejercicios de exploración conceptual, donde lo que estaba haciendo este estudiante era hacer una búsqueda, ¿no? de la luz y de cómo impactaba en el espacio. Quiero poner esta otra, está tardando un poco. Un poco. Y la idea de estas exploraciones es empezar a trabajar con la luz de una manera sensibilizarse eh, y empezar a crear estas exploraciones, ¿no? En el espacio a nivel maqueta, por empezar a ver las posibilidades plásticas, ¿no? Que tiene la luz. Y aquí hay una serie de conceptos, ¿no? Donde esta persona decía qué era para él la luz y cómo la luz podía tomar estos conceptos y empezarlo a expresar, ¿no? Y aquí hay una manera en que él en este espacio empieza a hacer que la luz se exprese de muchísimas maneras, ¿no? De muchísimas maneras. Y eso es lo que buscamos en el curso, ¿no? O que ustedes entiendan cómo la luz tiene esta posibilidad de expresarse y de hablar, y que ustedes tengan esta habilidad precisamente para empezar a hablar así, ¿no? Ese es el objetivo principal. Enseñar, ¿no? A hablar con luz, ¿no? Lo voy a pasar porque es un poquito largo. Aquí de nuevo hay otros ejercicios conceptuales y es lo que quiero que empezamos a ver, ¿no? Toda esta cuestión hermenéutica, semiótica de la luz, se traduce ya aquí, ¿no? A unos ejercicios donde se empiezan a hacer exploraciones directamente sobre la arquitectura y empezamos a ver cómo la luz puede empezar a hablar y configurar y transformar el espacio de maneras muy diferentes, ¿no? En esta imagen hay una búsqueda, ¿no? A lo mejor como muy simbólica, a lo mejor como muy de la estética oriental, ¿no? A lo mejor una referencia ya al sol, ¿no? Al sol del atardecer, como lo ponen en este halo, ¿no? Luminoso, y de repente vean esto, ¿no? O sea, cómo este mismo espacio se puede concebir de una manera muy diferente, y de repente tiene totalmente otra configuración y otra atmósfera, es decir, hay intenciones conceptuales. Lo que quiero que quede muy claro con esto es que ustedes vean que la arquitectura es la misma, ¿no? El espacio es el mismo, los acabados son los mismos, pero la manera en la que ustedes van a configurar la luz va a hablar muy diferente, va a hacer que ese espacio hable de maneras muy diferentes, ¿no? Vean lo que sucede aquí, vean lo que sucede acá, y es esto, ¿no? O lo que puede suceder de esta manera, ¿no? Creo que aquí ya es un poco como más, ya incluso hasta miedo esta atmósfera, ¿no? Es muy fría, es muy
em, genera como una cierta sensación de aislamiento, ¿no? Es decir, está generando un impacto. Y lo que estamos haciendo, lo que se busca en estos ejercicios ya es prácticamente la exploración de la luz como lenguaje, de la luz como, como atmósfera. Y lo que quiero que vean es esto, ¿no? Nuevamente aquí lo que les digo, por ejemplo, eh, aquí estamos hablando de dos atmósferas en temperaturas frías, pero vean que lo que dice un espacio y lo que dice el otro es totalmente diferente, ¿no? No es lo mismo lo que hay en la imagen de la izquierda que lo que hay en la imagen de la derecha, ¿no? Uno es muy brillante, muy activo y el otro es tenue, es pálido, es como más misterioso, ¿no? A pesar de que los dos tienen una temperatura fría. Y eso es lo que quiero que empecemos a entender y a sensibilizarnos de cómo la luz empieza a transmitir y empieza a generar emociones diversas, ¿no? O este mismo espacio. La manera, por ejemplo, en que la imagen de la izquierda presenta unas sombras, ¿no? Aquí muy marcadas, y parece que la luz viene de lados, ¿no? Que no se alcanzan a ver, hace que el espacio se perciba de una manera. Y este otro de lado, de hecho, los dos de nuevo, ¿no? Son atmósferas cálidas, pero cada uno transmite y hace que se perciba el espacio de maneras muy diferentes, ¿no? Aquí hay una síntesis, ¿no? De lo que sucede, ¿no? El mismo espacio con distintas atmósferas con situaciones muy diferentes, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Los muebles son los mismos, el espacio es el mismo, los acabados son los mismos, pero la manera en que esto se está transformando es precisamente por el tema de la iluminación, ¿no? Es decir, la configuración como lenguaje, ¿no? La configuración a nivel perceptivo, ¿no? Es lo que está haciendo que esto se modifique. Y aquí hay otras exploraciones también, ¿no? Digo, aquí lo que quiero hacer es un poco un paréntesis y a lo mejor habrá gente que diga, oye, pues a mí no me gusta, se ve muy oscuro, se ve medio tétrico. Más allá del juicio estético, lo que quiero mostrar aquí es un poco la posibilidad y el dominio que empieza a tener lo que estos estudiantes presentaban para empezar a hacer hablar a la luz, ¿no? Y empezar a generar atmósferas, que era el objetivo, digo, a lo mejor sí, no es que la gente fuera a dormir allí o querer vivir así, o a lo mejor alguien que sí, pero lo que quiero que vean es la capacidad que tienen estos estudiantes ya para conceptualizar, para prever qué era lo que querían generar y después tener el control de la luz para hacer que esto sucediera de esa manera, ¿no? Son ejercicios, les digo, muy explorativos, muy conceptuales, pero al final lo que se busca es eso, ¿no? Demostrar y hacer que tengan control de la luz y que puedan hacer hablar a la luz de la manera en la que ustedes quieran y que no la luz les gane porque no tienen el control de la manera en que se exprese, ¿no? Este es un ejemplo totalmente contrario, ¿no? Donde hay una cuestión más luminosa, ¿no? Más llena de colores y cuestiones muy vibrantes. Y era hacer esto, ¿no? Hacer estos ejercicios conceptuales, explorarla y controlarla, ¿no? La idea es cómo conceptualmente puedes llevar a cabo esto con la luz, ¿no? Y el objetivo, de nuevo, lo que le digo es cómo lo controlas y cómo haces que se exprese, ¿no? Em, son ejercicios que la verdad a mí me parecen bastante acertados y que se me hicieron exploraciones de luz buenísima. Y la idea después de todas estas exploraciones es cómo después esto se aterriza en un proyecto de iluminación, ¿no? O sea, cómo todo este análisis del campo expandido, ¿no? El tema de la teoría hermenéutica, la cuestión semiótica, estas teorías, ¿no? Sobre la percepción, la cuestión fenomenológica, todo, lo vamos aterrizando y al final se empieza a aterrizar en un proyecto de iluminación. Y la idea es empezar a pulir, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner un proceso un poquito ya más largo, ¿no? Como parte de este estudiante partió de distintos conceptos y los empezó a explorar, ¿no? En el espacio. Ella hizo una especie de vivienda tipo oriental, ¿no? Un poco zen, y de repente empieza a generar estos espacios a partir de estos conceptos y empieza a hacer las exploraciones. Y digo, son muy plásticos, muy explorativos, pero la idea es cómo empezamos a pulir y a perfeccionar, ¿no? Por ejemplo, este resultado a mí se me hace increíble. Y lo que está abstrayendo aquí es un poco como el fuego, ¿no? De una antorcha. La parte de abajo se ve cómo es este fuego, esta flama que está iluminando. Y la manera que puso estos LEDs, ¿no? Es un poco como esta volatilidad, ¿no? Del fuego, de cómo se va elevando y cómo se va perdiendo. Y es lo que intentó recrear en esta parte conceptual, ¿no? Había otras referencias, pero al final lo que quiero es que vean es eso, ¿no? O sea, cómo vamos partiendo estas reflexiones precisamente para llegar al proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, la idea es reflexionar, entender, comprender el lenguaje de la luz, precisamente para que ustedes puedan hablar de distintas maneras, ¿no? O este espacio, ¿no? Muy asimétrico, temas de reflejos, y que se vuelve muy explorativo, es muy a lo mejor muy de tipo de instalación, pero al final la idea de nuevo, insisto, ¿no? Es un tema de cómo controla la luz y cómo la puede llegar a hacer hablar, ¿no? Este otro proyecto, por ejemplo, lo que hace es esto, ¿no? Tomar alguna serie de referencias, em,
esta chica de repente nos describió el tema del concepto y por qué estaba buscando esta tonalidad en la luz. Y al final lo exploró dentro de un restaurante. Y es lo mismo, ¿no? Es decir, cómo partes de una atmósfera y cómo esa atmósfera la puedes realmente llevar a la exploración del espacio y que a lo mejor, de nuevo, ¿no? No es nada más como colocar una temperatura, sino saber cómo controlar el lenguaje de la luz y llegar a esto, ¿no? El objetivo como tal también es de nuevo, ¿no? Estas exploraciones pues no se quedan nada más como ahí, sino al final se llevan a los cálculos lumínicos. La idea es aterrizarlo, pulirlo, perfeccionar a lo mejor los temas de temperaturas para que no sean tan expresivos, pero una vez que ustedes pueden o logran hablar de manera expresiva con la luz, pueden más fácil empezar a controlar en tonalidades más neutras, ¿no? Y explorarlo. Y la idea era esto, ¿no? Llegar a los cálculos lumínicos bajo la normativa, bajo los niveles de iluminación que se necesitan precisamente sin perder las intenciones conceptuales atmosféricas, ¿no? Por último, pues llegar a la parte de los planos, la ejecución de los planos, toda la especificación y por último, pues que se pueda ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, hasta aquí es un poco lo que queríamos platicarles, ¿no? Sobre esta visión de la luz, compartirles una forma de entender la luz, ¿no? De cómo se puede estudiar y comprender y llevar a cabo en la práctica. Y bueno, maestro Jesús Telles, le agradecemos muchísimo este pedacito de lo que se va a ver en el curso. Yo le quiero agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo la sesión, que se sientan inspirados para profundizar en el diseño de iluminación. No olviden que el curso completo inicia el 12 de agosto. Les animo a registrarse, aprovechar esta oportunidad de convertirse en Luxperts con No Light, en expertos. Y si tienen alguna pregunta o necesitan más información, estamos aquí para ayudarles. Esperamos verlos en el curso. Gracias de nuevo y que tengan Muchas una gracias. excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.